luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes, a un programa más a la luz de la verdad. Le damos las gracias por todo este tiempo que nos ha acompañado, así también por todas las visitas que hemos tenido en la página web. Sin duda es un aliento para nosotros, principalmente por todos los documentos que, por supuesto, la Iglesia ha podido con el Espíritu de Dios poder llevar adelante. Así que le damos la infinita gracias por eso y también por todas las visitas que nos da sábado a sábado a través de el Facebook del canal y también a través de la página de YouTube. Así que siempre estaremos eternamente agradecidos por todo lo que ustedes hacen por visitar la obra y el interés que demuestran. En este día, nuevamente está con nosotros desde la región metropolitana nuestro pastor, nuestro hermano Francisco Ulloa, quien invito a poder que los puedan saludar. Que Dios los bendiga, pastor. Amén. Un placer, estimados televidentes, poder estar con ustedes en esta tarde y esperando poder aportar algo a la vida espiritual a través de lo que podemos comentar de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, visitar nuestra página web, como siempre, www.idnp.cl y la dirección del correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede escribir y también puede visitar el último documento que ya la iglesia tiene arriba y es importante que pueda hacer eso. Y lo otro, si quiere que nos podamos comunicar con ustedes, llamar por teléfono en esta pandemia o depende de la fase en la que estemos, poderlo visitar. No dude en poderlo escribir ahí y algún ministro siempre va a estar disponible para poder visitarlo. Bien, antes de pasar al tema, que va a ser la santidad, es muy importante recordar estos principios, vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver en su programa A la Luz de la Verdad.
Bueno, en el día de hoy me parece importante poder comentar una cosa que en el cristianismo, en términos generales, debiera ser una situación bastante conocida. Y yo creo que a pesar de que se habla mucho de la santidad y de ser santo y todas esas cosas, la verdad de que no podemos decir al ver las cosas que pasan que verdaderamente hay un conocimiento acabado de la santidad, perdón. Tengo un artículo aquí, o parte de un artículo que viene de la idea de la santidad que escribe algún cristiano católico, seguramente, algún profesor católico, y lo quiero comentar para que podamos compararlo pues, con la Sagrada Escritura. El objeto de tomar un tema de la Iglesia Católica es simplemente porque yo creo que, aunque la gente no se da cuenta, el catolicismo tiene absolutamente absorbido a la Iglesia evangélica en casi todos sus principios. Y si no cree usted esto, creo yo que lo único que ha hecho el mundo protestante respecto al adoctrinamiento de la Iglesia Católica es haber sacado las imágenes, nada más, porque todo lo que hace la Iglesia protestante lo ha instituido el catolicismo romano. Ahora bien, el artículo en cuestión dice lo siguiente: santidad es un término de un vocablo latino. La característica la característica de aquel que es santo. Este adjetivo puede hacer referencia al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna. En el ámbito religioso, un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales. De este modo podemos diferenciar entre dos usos de las nociones de santo y de la santidad que aparecen en el mundo cristiano, que si bien es cierto, al parecer son similares, tienen distintos significados específicos. En el lenguaje coloquial, estas ideas suelen mencionar la solidaridad, la misericordia, la amabilidad o la clemencia de una persona. Y ponen acá un ejemplo de santidad de una mujer, ¿no es cierto?, que volvió a hacer gala de su santidad al acompañar a su marido a un festival de artes marciales y luego al concierto de heavy metal. Empezó a mostrar de esta manera su santidad desde pequeña, cuando regalaba sus juguetes a los niños pobres. Una simpleza que a mí verdaderamente me sorprende, estimado hermano. Me sorprende porque esta es una persona que escribe en el nombre de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, no nos dice acá que sea un sacerdote, pero acompaña su mensaje con una imagen del Papa. Y esto obviamente me parece a mí que es una persona que está verdaderamente entrometida en la Iglesia, ¿no? Y bueno, cuando dice, por ejemplo, que santidad tiene que ver con un individuo bondadoso que no tiene culpa alguna, es difícil, hermano, entender esto como una referencia exacta respecto a lo que es la santidad, porque la Sagrada Escritura dice, no hay nadie que no haya pecado, no hay justo, ni aún uno. Entonces esto lo que menos puede ser es exactamente una interpretación del concepto de la santidad, ¿no? Luego cuando habla acá dice una persona que tiene solidaridad, que muestra misericordia, que muestra amabilidad o clemencia, es una persona santa. Increíble. Luego el ejemplo que pone de una mujer que desde niña fue una niña muy singular, ¿no es cierto?, muy afectuosa, que regalaba sus juguetes, dice, a otras niñas que no lo tenían en su barrio, y dice que mostraba su santidad, hacía gala de su santidad, acompañando a su esposo a un festival de artes marciales.
y luego un concierto de heavy metal, que es la música que menos interpreta en realidad el concepto musical. Es una música, bueno, es una imagen propia naturalmente de la época que estamos viviendo. La música es un representante típico, un arte típico del tiempo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cómo ha venido de la música del tiempo pasado, de la música clásica, correcta, que la llamamos nosotros clásica, pero en ese tiempo era música popular, era una música muy bien organizada, bien escrita, bien interpretada, ¿no es cierto? Los bailes en la antigüedad no tienen nada que ver con heavy metal, por ejemplo, mucho menos puede tener que ver con santidad, ¿no? Ahora bien, cuando vamos a los conceptos de la Sagrada Escritura, indudablemente que los mayores principios, los principios más exactos de una verdad que podemos encontrar, tienen que ser naturalmente en el Pentateuco. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el capítulo 19 del libro de Levítico, cuando dice, sé santo, porque yo soy santo. Eso está en el versículo 9, en el versículo 2 del capítulo 19. Sé santo, dijo Dios, porque yo soy santo. Ni siquiera dice sé santo como yo soy santo, sino porque yo soy santo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si nosotros nos allegamos y tomamos el nombre de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que ser santos o luchar por ser santo, porque esa es la recomendación que dice, sed, la orden, sed santo, porque yo soy santo. De otra manera no habría una comunicación entre nosotros. Mucha gente dice que esto que es parte de la ley de Dios está escrito solamente para el pueblo judío, pero el apóstol Pedro dice, dirigiéndose a la iglesia del Nuevo Pacto, escribió en su carta lo siguiente: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en el pasado no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, y que en aquel tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado la misericordia, obviamente del perdón de nuestros pecados pasados. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versos 9, 10 y 14. Palabra conocida de nosotros, pero ya les digo, ¿por qué aludimos a este verso? Por el hecho de que, del pensamiento de que este primer verso que les explicaba del capítulo Levítico pertenece a la ley que Dios le dio a los judíos. Y la gente dice, la ley de Moisés. Y no es la ley de Moisés, ¿no es cierto? Es la ley de Dios. Eso es importante entender de cualquier libro del Pentateuco, ¿no? En el libro de Levítico, en el capítulo 19, encontramos, entre otras recomendaciones para nuestra vida como sacerdotes de Dios. Pedro dice que nosotros, los dirigentes del nuevo pacto y la gente del nuevo pacto que se ha convertido en Dios, son sacerdotes. ¿Por qué dice que son sacerdotes? Porque naturalmente se entiende, ¿no es cierto?, que Dios está preparando ahora a su iglesia para que se termine de educar en el milenio y para que después dirija a la comunidad postmilenial. Entonces, ahí seremos reyes y sacerdotes, dice la palabra, y gobernaremos con nuestro Dios durante 1000 años. Entonces, es importante que si somos sacerdotes tenemos que buscar la santidad, porque nuestro Dios es santo. Ese es el punto, ¿no? Luego el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, en versos 13 y 14, notifica a quienes hemos aceptado su palabra. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, refiriéndose a los santos y domésticos de Dios como el pueblo de Israel, que es la simiente, ¿no es cierto?, que le fue prometida a Abraham. Entonces, haciéndonos cargo de la misericordia de Dios que nos ha hecho también su Hijo, traigamos ahora a nuestra memoria y a nuestra conciencia una de las invitaciones más poderosas que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Ya lo hemos repetido varias veces y tenemos que hacer énfasis en esto.
¿no es cierto? Que entender entender el sentido bíblico de ser santo, porque las personas no entienden de qué es ser santo. Ahora hay una impresión muy velada de lo que verdaderamente significa esta palabra. Gramaticalmente podemos decir que ser santo es ser apartados para Dios. En el lenguaje técnico, lo que nosotros podemos comprender que es ser santo, habernos apartado para Dios. ¿Apartados de qué? Apartados de la cultura del mundo, indudablemente, ¿no es cierto? La gente dice que el Antiguo Testamento es un invento de Moisés. La Biblia dice en Éxodo 31 que Dios le ordenó a Moisés que escribiera lo que él estaba revelando, ¿no es cierto?, para que fuera la cultura del pueblo de Dios. Lo que hace la Iglesia Católica es lo que manda naturalmente el papado romano. Eso es importante. Para ellos no es lo principal la Biblia. Está escrito en su doctrina, en la declaración de fe de ellos, no es. La Biblia está entendida como parte, pero se dice de que el pueblo, digamos, los domésticos de la fe católica, ¿no es cierto?, no tienen ellos la autoridad para entender la Biblia. Ellos tienen que guiarse por lo que el sacerdocio determina que es la interpretación correcta de la Biblia. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que Moisés escribió lo que Dios le mandó, ellos hacen ver a la gente que Moisés inventó una serie de leyes para la santidad del pueblo de Israel y que definitivamente esas leyes quedaron clavadas en la cruz, cuando nuestro propio Señor Jesucristo dijo que Él no venía a cambiar leyes ni venía a echar por tierra nada, Él venía a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ahora bien, pero no nos desviemos del camino y hablemos de qué se trata la santidad. En primer lugar, nos podemos dar cuenta que el versículo 22 no nos invita a nosotros a ser santos como Dios, sino porque Dios es santo. ¿Cuál es la diferencia? Que no estemos tratando de imitar a la imagen que cada uno se forma de Dios, sino que nosotros busquemos hacer lo que Dios indica que es ser santo, ¿no es cierto? Porque eso, de alguna manera, ¿no es cierto?, es lo que Él determina para la humanidad. Como algunos enseñan esto, la santidad no es una cuestión de intentar ser como Dios. Dios es distinto a nosotros. En la Escritura Sagrada, la santidad puede adquirir matices diversos. En ocasiones, el pueblo de Dios es llamado o considerado santo simplemente porque es el pueblo de Dios, porque Dios lo ha escogido. O sea, no es que haya en algún momento determinado, esas son interpretaciones de nuestro idioma, ¿no es cierto? El pueblo santo porque estamos acogidos a una religión determinada, pero ese es el concepto universal, pero no es el concepto bíblico, naturalmente, dice. Si Dios guía a sus fieles y hace de ellos su pueblo, entonces ellos, por el hecho de haber integrados al pueblo, son llamados santos, pero no es que seamos santos. En el sentido de la recomendación, la santidad no es algo ambiguo. Eso es importante, no es algo incomprensible o inalcanzable. Comienza principalmente, y aquí viene el entendimiento correcto de la santidad, comienza en un cambio de dirección u orientación de nuestra forma de ser. Consiste en dejarse conducir por Dios y en adentrarse con Él en un camino nuevo, que a pesar de los años que llevamos en la fe, todavía resulta desconocido al estar frente a la majestuosidad de la palabra de Dios. En el capítulo citado de Levítico 19 nos podemos dar cuenta que la santidad puede adquirir un significado importante en la vida práctica. El capítulo habla de diferentes tareas de llevar. Estamos hablando de que en la Biblia hay una descripción de lo que es la santidad, ¿cierto? Entonces, el capítulo 19 es uno de los capítulos de la Biblia que nos enseña las diferentes tareas que debemos hacer para lograr la santidad.
cuál es la forma correcta de direccionar nuestras vidas a la manera de Dios. Esto implica escuchar, actuar, aprender y permitir que la palabra de Dios impregne la variedad de aspectos de la existencia humana. Se trata de dejar que la presencia de Dios brille en lo cotidiano de nuestra vida. Esta no es una cosa de disfrazarse de santo, no, sino que es dejarse conducir por la palabra de Dios. Dice, transformándose la persona desde su interior, no de su exterior hacia lo interior, sino al contrario, ¿no es cierto? No hay un uniforme de santidad para que uno se ponga tal vez una túnica, ¿no es cierto? Y elija el color y se la muestra a la sociedad para que la gente crea que él es santo, ¿no? Eso no dice la palabra. Y dice, la lista de los mandamientos dados en el capítulo 19 de Levítico es larga y variada para referirse solamente al concepto de la santidad. Algunos suenan peculiares a nuestros oídos, pero también los hay que apelan directamente al punto crítico de nuestra forma de vivir. Nos llevan del ámbito de lo sagrado al mundo de nuestra cotidianidad. No es tan solo esto de venir acá, golpearse el pecho, ponerse un letrero que diga, ¿no es cierto?, yo soy hijo de Dios. No tiene que ver con esas cosas, ¿no? Dice, la santidad alcanza, abarca lo que nosotros somos en nuestra vida cotidiana. Una manera de ser padre, una manera de ser esposo, una manera de ser hijo, una manera de ser vecino, una manera de ser un trabajador, una manera de ser un maestro, tienen que ver con ser o no ser santo, ¿no? Nos llevan al ámbito de lo sagrado, al mundo de lo cotidiano, de las relaciones interpersonales, al mundo interior de los pensamientos y de los sentimientos. Esto no tiene que ver solamente, ¿no es cierto?, con las cosas que nosotros hacemos, sino que también tiene que ver con lo que pasa por dentro de nosotros, estimados hermanos. Nuestros sentimientos pueden ser racistas, por ejemplo, pueden ser clasistas, y eso la palabra lo pone en un marco determinado en que cada uno de sus hijos tenemos necesariamente que creer en eso y hacer las cosas como dice. A intervalos regulares, porque vamos a ver varios versículos de este mismo capítulo, a intervalos regulares de la lectura, quedan puntuados con la expresión yo Jehová, vuestro Dios, ¿cierto? O sea, hay un planteamiento de respecto a lo que es la santidad, y para que no haya ninguna duda está la firma ahí, yo Jehová, yo dije esto, y esto es lo que tenemos que hacer. Apenas se habla de las consecuencias de lo que ocurriría si todo esto o aquel mandamiento fuera o no observado. Solo se nos dice que Dios está presente en las diferentes situaciones evocadas por los mandamientos que se van a nombrar. A medida que leemos, una unidad profunda emerge como si la santidad consistiera en gran parte de ver nuestras vidas como un todo unificado ante Dios. A Dios le importa de tal manera la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás, cuando por ejemplo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí está su firma, en el versículo 18 dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en las relaciones interpersonales, Dios se preocupa tanto por lo que se ve, actuar de manera engañosa, como lo invisible. Sonreír tal vez a algunas personas en la vida pública, pero no tener lugar para ellas en nuestros corazones, ¿no es cierto? Esto se ve ahora mismo en nuestros dirigentes nacionales, en los ministros, en los diputados, en los senadores. Mejor ni hablar siquiera del tipo de personas que está llegando ahora a conducir de alguna forma a nuestro país. ¿Cómo son cuando están juntos? ¿Cómo son cuando están aparte? ¿Cómo se tratan algunos de ellos?
cómo hacen gala de su supuesta sabiduría, ¿no es cierto? Y veamos los días que estamos viviendo, ¿no? Cómo está portándose la gente. Entonces, por eso hablamos nosotros de esto de que yo soy capaz de relacionarme bien aparentemente con las personas, pero de verdad no pasan por esta parte. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que ver, porque junto con nuestra vida común, ¿no es cierto? Alguien puede ser un senador, un diputado, un alcalde, qué sé yo, cualquier persona que tiene injerencia sobre las demás personas y le sonríe, ¿no es cierto?, de todas maneras. Pero también es un religioso. Y como es religioso, se chocan eso, la forma de actuar con la forma de ser interior, con la forma de pensar. Eso a lo mejor uno puede entrar a un juicio incorrecto y nos podemos equivocar y podemos también dar en el clavo de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Y a lo mejor nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Y eso es lo que los cristianos tenemos que tener presente, ¿cierto? La santidad no puede ser impuesta ni puede ser fingida. Se trata de vivir una vida transformada por la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser interior. Es grande esta palabra, estimados hermanos, porque la verdad las cosas que en el mundo cristiano nosotros suponemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo enviaré a vosotros el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El cual dará testimonio de mí. Esa es la palabra de Dios escrita en Juan. Pero ¿cómo si nos guardamos los mandamientos? ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos actuar como poder alcanzar la santidad? Estas son cosas importantes, hermano. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto no es una cosa de imaginación, no es una cosa celestial, así, santificada, como la gente quiere mostrarlo, no. Esto es algo físico, hermano, es algo real en nuestra vida. ¿Cómo se imagina usted físicamente a una persona santa? Tal vez con una túnica blanca o de otro color, ¿no es cierto? Con una orla celeste rodeándole sus sienes. Veamos cómo debería ser una persona santa según la Sagrada Escritura. Y aquí está, ahora viene la lectura de los demás versículos, de algunos versículos en realidad, porque este capítulo apunta a todo lo que le puede pasar a una persona, hasta las cosas más aberrantes que pasan en los seres humanos. Dios las tiene en este capítulo. Vamos a ver algunas. Dice, el verso 3 del capítulo 19 dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Eso es lo primero que plantea Dios aquí, ¿no es cierto? O sea, lo segundo, porque lo primero es ser santo. Lo segundo es que cada uno tema a su padre y a su madre, y en el temor no tiene que ver con tener miedo al padre y a la madre, sino que tiene que ver con ese respeto reverencial que le tenemos a Dios, también tenemos que tenérselo a nuestros padres, ¿no? Y yo siempre hago en esto, hermano, darnos cuenta cómo es la sociedad hoy día, cómo es la modernidad, hermano. Ya el concepto de familia ha desaparecido en la práctica de la sociedad. Y yo digo, cuando ha desaparecido el concepto de familia, ya Dios no está entre nosotros, porque el concepto de familia es una fundamentación de Dios para la sociedad, para que los humanos no perdamos el espíritu de su plan. Entonces, el concepto de familia no existe. Oí una vez un predicador y no se me olvidó nunca más, que él hacía una comparación, dice, de la parte de la vida que nosotros no conocimos cuando nacemos. Lo poco o nada que valemos solamente el cariño de nuestros padres y la mano misericordiosa de Dios, pero de nosotros como ser no aportamos absolutamente nada. Es curioso, por ejemplo, mirar en la ciencia cómo es, por ejemplo,
la vida de los marsupiales. ¿Cómo nacen ellos? ¿Cómo nacen y deben subir y posarse en la bolsa marsupial, siendo una cosa mínima de medida, mínima de formación? Pero nosotros, antes yo me acuerdo en la antigüedad, era cosa orgullosa que naciera un niño de 4,5 kilos, 5 kilos. Las madres y los padres nos sentíamos verdaderamente orgullosos. Pero si la mamá nos dejaba boca abajo, moríamos, indefectiblemente, estimado hermano. Si la mamá por alguna circunstancia no había nadie que nos alimentara, nos moríamos, simplemente. No sabíamos comunicarnos, no sabíamos nada de nada. Y ahí empezamos a crecer. Y lo que yo le decía, que oí de los antiguos predicadores que conocí, decía, bueno, el niño cuando ya tiene 4 o 5 años empieza a ver a sus padres, y el padre es el jovencito de la película para él, es lo más grande que hay, lo admira y es su héroe. Así se cría, ¿cierto? ¿Cuántos años dura? 6, 7, 8, 10, hasta los 11 años tal vez. Pero ya a los 11 años ya el viejo es mañoso, porque le va enseñando lo que debe hacer y le va corrigiendo lo que no debe hacer. Entonces ya el caballero es mañoso, ya tiene mal genio, ya empieza a establecerse un poco de distancia, y cuando el jovencito tiene 17 o 18 años ya se estima superior a sus padres. Y cuando sus padres le han dejado de comer, han dejado de comprarse una casa, qué sé yo, han dejado de salir a pasear, porque llega un día a la universidad, después papá es un ignorante, porque tal vez no tiene un título universitario, pero se olvida de todo. Aquí la palabra dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Y qué pasa ahora en la sociedad? Yo me acuerdo, en la antigüedad, pues es bastante antiguo también, ¿no es cierto? Nos sentábamos a la mesa y nadie se podía parar. Si el papá no decía que se parara, los niños no podíamos hablar si estaban conversando con mayores. Y ahora el niño no habla cuando está en la mesa. ¿Por qué no habla? Porque está con un celular. Y están todos los papás ahí, están los padres ahí, no hay problema. Entonces, se perdió ese concepto. Y cuando dice aquí, cada uno de los hijos de Dios temerá a su padre y a su madre, ¿cierto? Si no teme a su padre y a su madre, no es santo. Y si no es santo, no es parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces la santidad no es esa cosa de andar así con cara de no sé qué, con una cara de inocente, ¿no es cierto? Casi como que anduviéramos sobre la tierra, que no la pisáramos. No es eso, estimados hermanos. Son cosas simples. Y cuando dice la palabra, mis sábados guardaréis, dice el versículo. ¿Qué sábado? Eso era mal pasado. ¿Y quién dijo mis sábados guardaréis? Dice, yo Jehová vuestro Dios. Y Constantino dijo, no hay sábado. El domingo es el día. Y dijeron, sí, y no a la palabra de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo pueden ser cómo llamar santo? ¿Cómo pueden recibir el Espíritu Santo? Cuando las personas no entienden, Dios perdona todas estas cosas. Pero cuando ya llegamos al conocimiento de la verdad, cuando estas palabras entraron en nuestros oídos, tenemos que investigarlas. Yo no digo que las haga, sino que investigue si verdaderamente esto es bíblico y es correcto que se haga, que se guarde o no. Alguno tal vez dirá, bueno, pero ¿cómo voy a hacer vivir a mi familia si no trabajo el día sábado? Dios sabe. ¿Usted cree que sabe más que Dios? Dios tiene la fórmula. Véala en la Sagrada Escritura y se da cuenta que nosotros no tenemos ningún obstáculo para guardar las cosas de Dios. Cuando dice, no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis ninguno a su prójimo, en el verso 11 está eso, ¿no? Le está diciendo, esto es ser santo. Que usted sea honesto, que usted no engañe a nadie. Y cuando la palabra dice, no engañaréis, ¿no es cierto? También tiene que ver con que yo no me engañe a mí mismo. Porque si yo me engaño a mí mismo
pintándome como lo que no soy, indudablemente estoy engañando a lo que está a mi alrededor. Y esa es una situación importante. No mentiréis, dice la palabra. Ninguno mentirá a su prójimo. Y ahora la sociedad tiene mentiras blancas. No sé si tendrá rosadas también, no sé. Pero son cosas que no existen en la palabra de Dios. Mentiras de broma no existen en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es importante. No juraréis en mi nombre, dice el versículo 12, con mentira. O sea, yo me he comprometido a ser un verdadero hijo de Dios y me importa más lo que dicen los pastores o los sacerdotes que lo que dice la palabra. Lo hice con mentira. Porque cuando uno se compromete en una iglesia, naturalmente se está comprometiendo con Dios. Eso es lo que se cree, ¿no es cierto? Pero si se compromete en una iglesia que está haciendo mentira, usted no se está comprometiendo con Dios, se está comprometiendo tal vez con el sacerdote o se está comprometiendo con el pastor, pero no con Dios. Pero usted dice que es con Dios, está mintiendo. Y si está mintiendo, no es santo, no ha encontrado el camino de la santidad. Esto es lo que Dios dice que es parte de ser santo. No oprimirás a tu prójimo, dice, ni le robarás, no se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. Tantas cosas diferentes, estimadas hermanas, que nos habla la palabra en este capítulo, ¿no? Que tiene que ver con... Aquí en este capítulo está mezclado, ¿no es cierto?, todo lo que el hombre puede hacer. Todo. Lea usted el capítulo porque hay cosas porque uno no sabe quién está oyendo de pronto el mensaje de la palabra de Dios, nos vamos a saltar, ¿no es cierto? Pero es que no es que falten a la realidad, están ahí. Hay cosas que tienen que ver con la homosexualidad, hay cosas que tienen que ver con la fornicación, hay cosas que tienen que ver con el adulterio, que nosotros tenemos que comprender. Está escrito en todo el capítulo, estimados hermanos. ¿Pero de qué está hablando este capítulo? Este capítulo está hablando de la santidad. El capítulo más grande de la Biblia que habla de la santidad. No es que sea más grande que todos los otros capítulos, sino que es el único capítulo que hace una gran referencia a lo que significa ser santo. No maldiga al sordo, dice el verso 14, y delante del ciego no pongas tropiezo, más tendrás temor de Dios, yo Jehová. Y hay varios versículos de estos que están firmados por Dios. Entonces, eso quiere decir que eso es importante para Dios. Dice, no harás agravio en el juicio. ¿Qué tiene que ver eso con el santo? Tiene que ver porque la Biblia dice que el santo tiene que ver esta conducta de no hacer agravio. ¿Qué tiene que ver con? A ver, leámoslo más. No tendrá respeto al pobre, ni honrará a la cara del grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. No nos está diciendo la palabra que nosotros tenemos que faltarle el respeto a la gente más pobre, a la gente más humilde. No nos está diciendo. Sino que cuando hay que juzgar una verdad, ¿cierto? Hay que juzgar lo que es derecho. Si el derecho no lo tiene el pobre, no nos pongamos misericordiosos y se lo damos porque el pobrecito no sabe qué hacer. Fíjate, un retrato de esto lo podemos ver, que de pronto hay un delincuente, ¿no es cierto? Hay un delincuente robándole a una persona, ¿no es cierto? Y de repente alguien se mete y golpea al delincuente y después se meten dos, se meten tres y nos falta que el que se ponga a gritar, no le peguen tanto, pobre. Pero ¿qué está haciendo el pobrecito? ¿No es cierto? Entonces, cuando se juzga la situación, nosotros tenemos que ser. También nos recomienda la palabra que dice, no tengamos respeto al grande. Esto no tiene que ver con la altura. Uno, por razones naturales, uno le tiene respeto a los que son más grandes. Pero no se refiere a eso, se refiere a la gente poderosa, a la gente rica, que a veces en cualquier tipo de juicio, porque tiene plata, yo lo voy a apoyar a él, yo voy a apoyar sus mentiras. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y esto la palabra de Dios lo considera parte de la santidad. Y aquí otro, el verso 16, por ejemplo, dice, no andarás chismeando en tus pueblos. Medio mundo quedaría afuera. Medio mundo quedaría afuera. Dios no está frente al hecho de que si yo cometo una falta, ¿cierto? Esa persona venga a mí y me diga,
¿no es cierto? Esto que estás haciendo está mal. Así como cuando el profeta fue delante de David y lo fue a enfrentar por lo que había hecho una vez, ¿no es cierto? Y le puso el ejemplo de la cordera, ¿no? Que había ido donde su vecino y le había robado la única que tenía, ¿no es cierto? Teniendo él, para él. ¿Por qué lo hizo? Y igual, aquí, si la persona me viene a mí a decir la falta que yo tengo, eso es correcto. Aunque yo sea el pastor de la iglesia, o sea el sacerdote de la iglesia, o sea el papa de la iglesia, no importa. Tiene todo el derecho a decirme las cosas malas que yo estoy haciendo. Lo que no tiene que hacer esa persona es, bien, fíjate lo que está haciendo tal persona. Y después que le dice, yo sé esto de él, esto de él, 2, 3, 4, 5, 6, a 10 personas se lo dice malamente, se lo dice con deseo de destruir su prestigio, de destruir su persona. Eso dice la palabra, no andarás chismeando en tu pueblo. Y Dios lo estima un pecado, no tan solo del que trae el cuento, sino del que recibe el cuento. Entonces, mire, ¿qué tiene que ver eso con la santidad? Absolutamente, eso tiene que ver con la santidad, porque usted está quebrando la honra de alguien, estimados hermanos. La honra que debiéramos guardar, la honra de los demás, ¿no es cierto? Ayudándoles a que cambien su vida cuando estamos frente a una situación así. Dice, y este es un nuevo verso importante, también tiene la firma, cuando ustedes ven ahí dice, yo Jehová, dice. O sea, que no es que se le ocurra aquí al predicador decirle estas cosas, sino que está la firma de Dios ahí en el verso 16. Luego dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, y genuinamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Esa es la situación, ¿no? Siempre hay, uno tiene amigos, tiene hermanos, tiene personas que más quiere más a ese que a otro, tiene su propia familia, ¿cierto? Pero cuando la familia está mal, las cosas hay que decirlas. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. A lo mejor cometí un agravio contra mí y la odiosidad, no. Cuando escupían a nuestro Señor Jesucristo, Él decía, perdona a los padres, ellos no saben lo que hacen. Y después, cuando ya no estaba en la cruz, o cuando no había en el tránsito de la cruz, ¿no es cierto? Él podía decir, ejemplos de Dios, para que como yo anduve, vosotros también andáis. Eso es ser santo, ¿no? Dice, el verso 18 dice, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente una firma, yo Jehová. No, y aquí, mire, después que salimos de este gran verso, el verso 19 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinadores. Cuando conversamos un día en la iglesia, me acuerdo yo en el tiempo pasado, llegaba a una casa, ¿no es cierto?, y la gente estaba ocupada, y bueno, le pasaban el diario, para que uno lo leyera. ¿A dónde iba a leer primero? Bueno, íbamos a ver lo que decía el horóscopo. Son cosas simples, son cosas cotidianas que hacía toda la gente. Ahora, por suerte, no se ven tanto horóscopos. Pero hay gente que se dedica a estas cosas y dice la palabra, dice, no tienes tú que ver con estas cosas. Dice, no seréis agoreros ni adivinadores. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tener ahora un nuevo concepto de la santidad. La santidad no es una cosa ambigua, no hay nada más claro que los conceptos de lo que es físicamente la santidad, que las declaraciones que están escritas en el capítulo 19 del libro de Levítico. Acá dice, no cortaréis en redondo las extremidades de vuestra cabeza, o sea, no, el pelo, ni dañarás la punta de tu barba, no harás rasguño en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Aquí hay dos cosas. Los pueblos de la antigüedad, por ejemplo, cuando estaban de duelo, en el Medio Oriente tenían la costumbre de cortarse la punta de la barba.
Incluso, por ejemplo, cuando ustedes ven alguna foto de estatuas egipcias antiguas, ven esa, la barra cuadrada aquí por una razón de muerte. Y la parte de la cabeza también, tal como se cortan los jóvenes ahora aquí, que dejan descubierto aquí para abajo. No es que sea un pecado cortarse el pelo de esa manera, sino que no hay que hacerlo por causa de duelo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Alguna vez lo enseñamos nosotros que eso era incorrecto, pero no es lo que está diciendo la palabra de Dios, sino que lo que está diciendo la palabra de Dios es que no lo hagamos porque hemos entrado a duelo. Y lo importante es, dice, no imprimiréis en vosotros señal alguna. Cuando vemos un partido de fútbol, los jugadores, los brazos negros, las espaldas negras. Hay uno que ya no se sabe si andan con bufanda o que tienen cubierto el cuello. Esa es la palabra de Dios. Es un oficio. Era un oficio del pasado, ¿no es cierto? Y era una costumbre de las personas impías, de los adoradores de Satanás, estimados hermanos. Y Dios dice, ustedes no se pueden parecer al mundo. Esa es la gran enseñanza. Pero ¿cómo le va a importar eso? Sí le importa. Incluso hay versículos donde la Biblia nos enseña de que el hombre no se tiene que vestir de mujer porque es abominación, ni la mujer tiene que vestirse de hombre porque es abominación. Eso ya es lo último para Dios. Y está la firma ahí abajo, yo Jehová. ¿No? Entonces, estimados hermanos, es importante esto. Ahora, aquí hay otro verso importante en el versículo 29. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Indudablemente que todos los padres tenemos el cariño y el deseo de que nada le impida, de que nada le vaya a pasar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces un padre me comentaba a mí, bueno, pastor, será malo esto, pero yo le he comprado píldoras anticonceptivas a mi hija. No vaya a ser que me vaya a aparecer con un domingo 7. ¿Y qué está? Le está abriendo la puerta a la fornicación. Y él no se da cuenta y cree que con eso le está haciendo un favor a su hija y la está ayudando en el futuro. La está simplemente retardando, porque la niña quedó embarazada por una relación amorosa, ¿no es cierto? Y no pudo seguir estudiando. Y se tronchó su vida, porque no va a seguir estudiando. Es muy difícil que lo haga. Hay algunas niñas que hemos conocido, que lo han hecho y que han triunfado en la vida, pero un hijo, estimados hermanos. Porque no todas las niñas tienen un abuelo, una abuela, una tía que les cuida a sus hijos, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara en eso, estimados hermanos. Al ver la cultura hebrea, nosotros leímos ahí que la obligación de las madres era hasta los 12 años hacerse cargo de su hijo, de toda la educación que necesitaran, tanto en lo moral como en lo material, darle la formación de su carácter. Y después de los 12 años lo iba a tomar el padre para llegar, digamos, a ayudarle en la sobrevivencia y en establecerse en la sociedad. Eso no vale hoy día. Y luego dice, el verso 32 también es importante este verso, ¿no? No es porque yo sea viejo, pero lo voy a leer. Delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Entonces aquí está la cita. Ahora los mayores ya no tenemos valor para la sociedad. ¿Y dónde está escondido el conocimiento, hermano? En la experiencia de haber vivido la vida, en la experiencia de haber creado una familia, de haber sacado de alguna manera a ser los hombres y mujeres útiles a la sociedad. Ahí está el conocimiento. Pero ahora esas cosas no tienen valor. Entonces, esto es importante para nosotros, ¿no? Dice, el verso 34, cuando estamos viviendo esta pandemia de inmigración mundial, estimados hermanos, durante un gobierno aquí entran 100.000 haitianos diarios, estimados hermanos. Antes que se parara eso, entró casi 1 millón de personas. ¿Con qué afán? Un afán político. Y aquí nosotros nos encontramos ahora con el problema, ¿correcto? Como un natural de vosotros, tendréis el extranjero que peregrinar entre vosotros. Sabía Dios
¿no es cierto?, que algo iba a pasar alguna vez en el mundo como lo que se está viviendo la sociedad ahora. Lo que pasa en Siria, por ejemplo, un campamento de millones de personas, estimado, y millones de personas que han abandonado a Siria, y no solo Siria, en todas partes del mundo, estimado hermano, están llegando a la gente. ¿Cómo se está arrancando la gente de Venezuela porque no tienen que comer, hermana? Entonces dice la Biblia, nosotros tenemos que ser respetuosos con las personas y en lo que se pueda ayudar a las personas que son inmigrantes, ¿cierto? Acordándonos, dice, que nuestros antepasados, el pueblo de Dios, fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dice, no hagáis agravio en el juicio, medida de tierra, ni en pesos, eso ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Dice, guardaréis, el verso 37 dice, guardaréis todos mis estatutos y todos mis derechos y los pondréis por obra, yo Jehová. Interesante, estimados hermanos. Cada ciertos versos, Dios está recordando que Él es el que dijo eso y le pone su firma y le pone yo Jehová. No es para que usted crea que esta es la ley de Moisés, sino que entienda que esta es la ley de Dios. He oído algunos sermones sobre alcanzar la santidad en largas oraciones, en muchos ayunos, en el estudio de las Escrituras, acciones que sin lugar a dudas son parte de ser religioso. Pero buscar la santidad no tiene que ver con algo etéreo, no tiene que ver con algo intangible, sublime o difuso. No, por el contrario, tal como lo ponen estos versículos comentados, las exigencias bíblicas en pro de la santidad apuntan a mejorar nuestra vida común frente a las acciones comunes e impías de nuestra cotidianeidad. Si sinceramente queremos alcanzar la santidad, no debemos buscar debemos buscar en nuestra conducta, ¿cierto?, las cosas que sabemos que no se cuadran con lo que Dios estima correcto. Tracemos entonces metas pasando más allá de la simple teoría de la conversión que cada cual inventa a ser un verdadero hijo de Dios, teniendo mucho que ver con orientarnos hacia la consecución de las metas, pasando de las palabras a los hechos. De pronto, estimado hermano, ¿cómo quisiera uno, como pastores, que gracias a Dios podemos tener este programa, pedirle cosas lindas a la gente, para que la gente venga? Pero no es eso. Dice, cuando ustedes leen Eclesiastés capítulo 12, dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Esto no es para que usted llegue a la iglesia y nos traiga diezmo, para que nosotros podamos vivir flojamente gratis sin hacer nada. No, no es esas cosas, estimados hermanos. No es para que yo tenga un chalet con el dinero de los hermanos de la iglesia. Los dineros de la iglesia son para ayudar a la gente humilde, son para tener programas como estos donde se enseñen la verdad. Por eso, y cuando nosotros decimos la verdad, dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, jamás de esto, de ser avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y en el mucho estudio hay aflicción de la carne. ¿Cómo es el verso que dice? La mucha letra mata. ¿Qué dice la gente de ese versículo? Bueno, dice, claro que usted lee mucho la Biblia. No es eso, estimado hermano. Si usted lee la Biblia, adquiere un conocimiento, y si el conocimiento no lo cumple, obviamente que va a morir, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces ahí se cumple eso que dice, la mucha letra mata. Cuando usted lee y lee y lee y entiende y pregunta y busca y no cumple, la mucha letra mata. Y aquí dice, en el mucho estudio hay aflicción de la carne. El fin del discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra juicio, la cual se hace sobre toda la cosa oculta, buena o mala. Dios, como enseña Él, nosotros como predicadores, pues, hermanos, no tenemos que andar alabando las cosas buenas a la gente. Queremos estimularlas para que crezcan naturalmente, pero de las cosas buenas se preocupa Dios, estimados hermanos. Y nosotros tenemos que marcar la senda de Dios, y a lo mejor ahí pasamos a atropellar algún sentimiento, alguna costumbre, alguna enseñanza mala, pero la invitación es que ustedes vean si estamos nosotros agrediendo los principios de Dios.
porque Dios busca verdaderos adoradores. Juan capítulo 4, verso 23 dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La palabra Dios es la verdad. Porque ciertamente a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Es dura la palabra a veces, hermano, pero nosotros nos damos cuenta. Pero la santidad no es esto de andar poniendo caritas y andar ayunando, levantarnos a las 6 de la mañana, irnos al monte a orar, andar alabando a Dios todo el día y sin saber siquiera el significado de los cantos que hacemos, estimados hermanos, y con exclamaciones como ese famoso tu sangre que tiene todo el mundo angélico. Hermano, no es eso. Racionalizar las cosas que hacemos todo momento en nuestra vida y compararlas con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese es para este día, para usted, mi propósito de invitarles a conversar de este gran mandamiento de Dios. Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos lo ordenado. Que el Señor te bendiga. Bien, querido hermano, después de haber vuelto de la pausa musical, sin duda la santidad es un punto importante dentro del desarrollo que cada uno de nosotros debe tener, entendiendo que la iglesia es la luz del mundo, así que es una gran responsabilidad que nos cabe a todos nosotros. Es importante este tema que nuestro pastor nos ha traído en este momento para que pudiéramos racionalizar. Bueno, después de haber escuchado este mensaje, en honor al tiempo ya también, vamos a empezarnos a despedir. Vamos a pedirle a nuestro pastor, por favor, que se despida de todas las personas que nos ven. Amén. Bueno, estimados hermanos, primero, gracias a Dios por tener la oportunidad de conversar de este punto con ustedes, esperando poder contribuir a su vida espiritual, al mejor entendimiento de la palabra de Dios y también con la humildad de invitarles a ustedes, cuando ustedes vean que estamos tergiversando la palabra de Dios. Bueno, ahí están nuestros correos, los teléfonos, se puede comunicar con alguna persona de la iglesia para poder conversar ampliamente, porque para eso estamos nosotros, no sabemos todo y queremos saberlo todo, ¿sí? Y muchos de ustedes tienen muchas cosas tal vez que nosotros no conocemos todavía, por eso es que es importante esto. También tenemos nuestras reuniones por Zoom. Tal vez alguno de ustedes quiera oírla algunos días, puede ponerse en contacto con nuestro hermano Ariel y él le va a dar las indicaciones para que puedan también participar de estas conversaciones. El Dios de paz le bendiga, la paz de Dios acompañe cada momento de su vida.
Amén. Y bueno, como lo dijimos al comienzo, www.idnp.cl, la dirección en internet, y el correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí están las dos direcciones. Un gusto de haber compartido con ustedes en estos momentos. Que la paz de Dios sea con ustedes y nos volvemos a ver en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.